En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del análisis de la situación actual de Bolivia en el ámbito económico, judicial y político, donde mencionaron que la falta del dólar hoy le está ocasionando problemas a Bolivia. Hoy las empresas han bajado su capacidad crediticia en Bolivia. Ya no son confiables. Hoy están pidiendo saber dónde está la plata de los créditos al presidente Luis Arce Catacora, que no existen obras en Bolivia. Han mencionado que el Ministerio de Economía hoy sería el ministerio que más plata maneja cuando la plata debería darse pues a la ABC o al Ministerio de Vivienda. Yo no sé qué hace con la plata el Ministerio de Economía. Aquí se tiene que investigar este caso. También mencionó que la liberación de las exportaciones hoy solo benefician a los grandes empresarios de Bolivia. Muy bien, continuamos con más información para la Radio Televisión Carrasco. Ahora hemos recibido la visita especial de Aquilardo Caricari. Él es el vicepresidente del Instrumento Político de MAS y PSP, Regional Federación Carrasco Tropical. Aquilardo, queremos aprovechar esta oportunidad para conversar con tu persona sobre la coyuntura actual del país y tal vez hacer un pequeño análisis en el ámbito económico principalmente y, si es posible, también en el aspecto judicial, la situación que atravesamos en nuestro país. Bueno, entrando ya en materia, queremos hablar primeramente sobre el aspecto económico. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde el Instrumento Político del MAS y PSP en relación a la coyuntura actual del país en el ámbito económico? Bueno, muchas gracias. Agradecer por la entrevista a Radio Carrasco. La situación económica del país en este momento realmente está en una situación crítica, ¿no? No sé si llamarle terapia intensiva. Realmente la gestión que está llevando adelante el presidente Luis Arce en tema económico es desastrosa, ¿no? Me preocupan obviamente varios aspectos en la parte económica. Pero el análisis lo quiero hacer desde el punto de vista también de la misma población que ha empezado a sentir y a interiorizarse del porqué la crisis económica, ¿no? Principalmente esto ha empezado a generar conciencia a partir de la falta de dólares en el país, ¿no? Para diferentes circunstancias, ¿no? Son datos concretos que tenemos, por ejemplo, cuando primero, después de más de 40 años en el país, se ha creado un mercado paralelo del dólar, ¿no? ¿A qué me refiero? Evidentemente, en anteriores gestiones habían los librecambistas que vendían el dólar fuera del sistema bancario, pero no superaba el dólar nunca los 7 bolivianos, ¿no? Hoy por hoy, en el mercado paralelo, en el mercado, no sé si ilegal o informal, el dólar está por encima de 7 bolivianos, ¿no? En un momento inclusive llegó a costar 9 bolivianos, ¿no? Estaba 8.40, 8.70, 9, 9.20, 9.50, en algunos lugares inclusive a 10 bolivianos. Hoy por hoy está por los 7.50, 7.30, ¿no? Eso es un indicador de que se está administrando mal la economía del país, principalmente las reservas internacionales. Al mismo tiempo, las farmacéuticas han anunciado de que les cuesta poder importar productos debido a la falta de dólares para pagar a los proveedores, ¿no? Por otro lado, ligado también a este mismo problema está el desabastecimiento del combustible en todo el país, no solamente en la región del Trópico de Cochabamba, ¿no? Y eso se debe también a la falta de dólares que se tiene en este momento, ¿no? Por otro lado, hay alcaldes de Santa Cruz y de La Paz que han manifestado su preocupación debido a que no van a poder ejecutar ciertos proyectos porque los proveedores, en este caso las empresas constructoras, no están teniendo el suficiente dinero como para importar los materiales que ellos necesitan para la construcción, ¿no? Son algunos, obviamente, de los aspectos que tenemos como indicadores de que en el país, evidentemente, la falta de dólares está generando muchos problemas, pero este problema se debe principalmente porque el gobierno, a través del Banco Central de Bolivia, no ha generado las políticas correspondientes como para poder, en este caso, mejorar la situación, ¿no? Ese es uno de los indicadores. Por otro lado, hay otro de los indicadores que realmente es preocupante en la parte económica, que en este caso se refiere a lo que es la balanza comercial. El 2023 Bolivia ha cerrado con un déficit comercial, ¿no?
2 años seguidos Luis Arce se jactaba de que ha terminado el año con superávit comercial, es decir, la balanza comercial a nivel internacional entre importaciones y exportaciones. Pero el 2023 ha cerrado con una balanza comercial negativa para el país, ¿no? Y eso es muy preocupante porque esto, sin duda alguna, demuestra que el gobierno no es de industrialización, como él dice, ¿no? Porque seguimos importando en mayor cantidad servicios y productos de fuera del país, ¿no? Seguramente este año, si el gobierno no reacciona a tiempo, vamos a nuevamente acabar con un déficit comercial en lo que es la balanza comercial, ¿no? El otro aspecto que también me preocupa es el tema de las calificadoras internacionales. Todas absolutamente han bajado la calificación del país en cuanto a su capacidad crediticia para poder adquirir créditos a nivel internacional, ¿no? En un principio el gobierno trataba de responder indicando de que no era correcto que se bajen las notas. Con Evo Morales se había logrado mejorar la calificación porque teníamos reservas internacionales, teníamos economía, y eso hacía de que el país sea confiable para organismos internacionales, así también para inversión extranjera, ¿no? Pero hoy por hoy todas las calificadoras, por ejemplo Fitch baja la calificación del país, Moody's baja la calificación del país, tenemos Standard & Poor's que baja la calificación del país, nuevamente Fitch vuelve a bajar la calificación, es decir, absolutamente todas las calificadoras internacionales, que son agnósticas obviamente por su cuestión técnica, han bajado de calificación al país, ¿no? Y además, hoy por hoy Bolivia es como el segundo país de mayor riesgo para inversión pública, ¿no? Y eso es muy delicado, muy complicado, porque Bolivia pierde esa confianza que se había recuperado durante más de 13 años y medio que ha estado el presidente Evo Morales. Con mucho sacrificio y trabajo, en menos de 4 años se está poniendo obviamente muy por debajo de lo que debería corresponder la confianza del país, ¿no? Entonces eso nos preocupa porque estas calificadoras cuando evalúan, fundamentalmente, como le decía, lo hacen de manera agnóstica, es decir, ellos siempre se basan en datos técnicos para emitir las calificaciones que hacen, y esto obviamente hace de que Bolivia sea un país de riesgo y Bolivia no sea atractivo para la inversión extranjera, y que Bolivia obviamente tenga dificultades inclusive para cumplir compromisos internacionales, ¿no? Muchas de estas calificadoras han manifestado de que esto se debe a la situación no transparente o poco transparente que tiene el Banco Central de Bolivia a la hora de mostrar información. Recordarás, tal vez, Elías, el anterior año han escondido los datos de las reservas internacionales que solían mes a mes informar en qué situación se encontraban, ¿no? Entonces ese es otro de los indicadores que tenemos. El otro aspecto que nosotros tenemos evidentemente es el tema de lo que es la deuda pública del país, ¿no? La deuda pública del país sin duda alguna ha incrementado considerablemente. Es más, la deuda pública interna inclusive ha superado ya la deuda externa, cuando eso nunca sabía ocurrir. Si nosotros revisamos los datos anteriores al 2019, siempre la deuda interna era inferior a la deuda externa, pero el 2020 ha superado la deuda interna a la deuda externa, y la deuda externa sigue incrementando, ¿no? Y eso es un indicador que nos dice de que este gobierno, lejos de generar economía, lo que está haciendo es endeudar al país. Es un gobierno que simplemente está basado su gestión en deuda, está basado su gestión en préstamos y créditos internacionales, ¿no? Y el otro aspecto que es realmente también preocupante es el tema de lo que es las reservas internacionales, ¿no? Bolivia, cuando Evo Morales dejó el país, tenía unas reservas internacionales el 2019 de cerca de lo que son 6.467 millones, ¿no? Esa es la reserva internacional que tenía cuando Evo Morales dejó el poder en el 2019. Cuando Áñez asumió, obviamente empezó a malgastar el dinero de la reserva internacional, y peor aún, cuando Luis Arce asume, por ejemplo, Luis Arce, había cerca de 4.752 millones de reserva internacional, ¿no? Y resulta que este año, el 2023, en enero, aún teníamos 3.616 mil millones de reservas internacionales. Pero de enero a agosto simplemente, es decir, a diciembre, según reporta el Banco Central de Bolivia, en este momento el país solo tiene 1.709 mil millones de bolivianos de deuda, de reservas internacionales. Esto significa que más de la mitad
de lo que Evo Morales ha dejado como reservas internacionales, prácticamente se ha gastado, no sabemos en qué, ¿no? Esto significa de que el país está gastando sus ahorros, no sabemos en qué, y obviamente eso hace de que el país sea vulnerable ante las instituciones y organismos internacionales. Pero hay otro dato que es mucho más preocupante todavía, ¿no? Hoy por hoy se habla, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de los créditos, ¿no? El gobierno exige todos los días a que el gobierno apruebe los créditos porque supuestamente el pueblo lo necesita, los alcaldes lo necesitan para ejecutar proyectos. La ciudad del Alto supuestamente necesita para ejecutar proyectos, pero sin embargo el pueblo boliviano tiene que saber a dónde está llevándose la deuda, a dónde se está llevando los préstamos y los créditos, ¿no? A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en el país. El 2016, cuando aún estaba Evo Morales, la deuda externa que tenía el país, los préstamos que se hacían de organismos internacionales y también de algunos organismos multilaterales, se iban a infraestructura vial. Por ejemplo, en 2016, cerca del 47.7% de ese crédito se iba a inversión en infraestructura vial. Eso significa carreteras, caminos, puentes y otro tipo de proyectos, ¿no? Luego estaban los proyectos multisectoriales de saneamiento básico en segundo y tercer lugar correspondientemente. El 2017... infraestructura vial, 42%, aún estaba Evo Morales el presidente. El 2018, infraestructura vial, 42.1%. Seguimos invirtiendo en carreteras, caminos, puentes, doble vías y todo tipo de infraestructura vial. El 2019, que ha sido el último año previo al golpe de Estado, infraestructura vial, 41%. Es decir, la deuda se iba a la inversión en infraestructura vial, ¿no? Pero ¿qué pasa el 2020, no? El 2020, cuando estaba Yanine Áñez, la presidenta de facto, invierte en infraestructura vial 37.3%, es decir, 4 o 5% menos de lo que Evo Morales invertía en gestiones anteriores. El 2021, cuando ya estaba Luis Arce en el poder, uno asumía de que iba a recuperar a lo mejor las políticas del proceso de cambio y nuevamente iban a agregar las inversiones. Pero resulta que en infraestructura vial solo se invierte el 36.1%, es decir, 1% menos inclusive que en la época del gobierno de facto de Yanine Áñez. El 2022, nuevamente con Luis Arce en la presidencia, resulta que en infraestructura vial apenas invertimos 28.3% de esos créditos y de los préstamos que estamos adquiriendo como país, ¿no? Y el 2023 nuevamente se reduce, 28% del 2022, el 2023 27.5% del crédito que se está prestando al gobierno se invierte apenas en infraestructura vial, ¿no? Entonces eso es un dato realmente muy preocupante por otro lado. Ahora, ¿quién ejecuta esta deuda externa que el país está adquiriendo, ¿no? Para que nosotros veamos la correlación, digamos, que tiene entre las políticas públicas que el gobierno impulsa y obviamente las necesidades que se están cubriendo de la población. El 2016, cuando Evo Morales, quien invertía más los créditos que nosotros adquiríamos era la ABC, que es la Administradora Boliviana de Caminos, más del 45.2% de ese préstamo lo ejecutaba la ABC. Eso tiene relación directa con la inversión pública que estaba haciendo en infraestructuras viales. Como segundo lugar estaba el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, con un 14.7%. Ejecutaba proyectos como Mi Agua 1, Mi Agua 2, proyectos de defensivos y otro tipo de proyectos orientados a llevar obviamente el recurso hídrico a las familias bolivianas y también para apoyar a proyectos productivos. Luego estaba el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Es decir, se correspondía a las políticas públicas con la inversión que se hacía de los préstamos que tú estabas haciendo de otros países. El 2017, nuevamente la ABC con cerca del 20.4%, luego el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas con 13.5%. El 2018 del préstamo, ABC nuevamente ejecuta 44.9%, es decir, más carreteras, más puentes, más caminos a nivel país. Nuevamente el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas como segundo lugar con el 6.6%. El 2019, el último año de Evo Morales, la ABC ha ejecutado 36.4% del crédito en carreteras, puentes y caminos. Luego el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas en el 18.5%, ¿no? Pero ¿qué pasa el 2020, cuando ya estaba Yanine Áñez como presidenta de facto? Resulta que la entidad ejecutora de los créditos que nosotros nos prestábamos y adquiríamos era el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
58.6% del dinero que nos hemos prestado lo ha ejecutado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Eso qué significa? Yo me pregunto qué proyectos ejecuta el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y la ABC apenas el 9%, el 2020 cuando estaba Yanine Áñez. Pero cuando asume Luis Arce el 2021, resulta que la entidad principal ejecutora de los créditos sigue siendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el 35.5%. Y después seguido de ABC con el 27.8%. Es decir, yo no entiendo Luis Arce en qué estaba gastando la plata a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Uno asumía de que el 2022 a lo mejor esto iba a cambiar, pero resulta que el 2022 la entidad principal ejecutora, es más, con mayor cantidad de porcentaje, sigue siendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El 2022, del crédito que adquiere el país, ejecuta el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 59.1%, que es realmente abismal, y la ABC apenas 16.3%. Por eso no vemos carreteras, por eso no vemos puentes, y seguramente este dinero lo están usando para preventalizar dirigentes, para comprar conciencias y otro tipo de gastos tal vez corriente, ¿no? El 2023, ¿no?, donde ya no teníamos emergencia sanitaria, ya no habían situaciones complicadas a nivel internacional, nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la principal entidad ejecutora de los créditos, con un 29.6%. Esto significa de que los créditos no están yéndose a proyectos, no están yéndose a obras, sino se están yendo a gasto corriente o para preventalizar dirigentes, y eso debería de preocupar a los dirigentes que hoy por hoy alegremente salen a defender al gobierno, a decir de que quieren los créditos para ejecutar proyectos. Esto debe ser la razón principal por la cual muchos dirigentes han denunciado de que en diferentes lugares simplemente se están poniendo piedras fundamentales y no se están ejecutando los proyectos, ¿no? Por otro lado, es importante tal vez comparar esto, por qué pasa y por qué creemos que nosotros el gobierno se ha derechizado y está aplicando políticas neoliberales. Cuando estaba Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada, resulta que quienes gastaban más del préstamo que hacía el país era el Ministerio de Hacienda. En aquel entonces se llamaba Ministerio de Hacienda, ¿no? El 2022, por ejemplo, cuando estaba Tuto Quiroga, el Ministerio de Hacienda ha sido la principal entidad ejecutora, 24.1%. Y el Servicio Nacional de Caminos, que ahora es la ABC, el 21.9%. El 2004, cuando ya estaba Carlos Mesa, de la misma manera el Ministerio de Hacienda ejecuta o es la principal entidad ejecutora de los créditos, 28.7%, y el Servicio Nacional de Caminos el 19.6%, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace ver es de que el gobierno ha vuelto a las políticas neoliberales, donde los créditos que los bolivianos adquirimos, porque no es Luis Arce quien va a pagar esa deuda, son todos los bolivianos, se está yendo a gasto corriente o para preventalizar dirigentes, y no hay ningún proyecto, ninguna obra. Por eso creo que es importante que los dirigentes puedan reflexionar, puedan entender esta situación que se está viviendo, porque los créditos que hoy nos estamos prestando, de la misma manera, seguramente lo van a utilizar en gasto corriente. Es más, ya hay una denuncia de que uno de los proyectos de ley de créditos que quieren que se apruebe en la Cámara de Diputados está orientado a lo que serían gastos para cubrir supuestamente la emergencia sanitaria del COVID. Yo no sé si a estas alturas aún seguimos en esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esta es la situación económica que el país en este momento está viviendo, y realmente estamos muy preocupados. Estos datos han estado escondidos. El Banco Central de Bolivia no es transparente, pero si nosotros buscamos un poco más de información, realmente estamos en una situación muy crítica. Aquilardo, no hemos querido interrumpirte, realmente, bueno, tenías bastante bien estructurado al parecer todo el análisis que tienes planteado en relación al aspecto económico del país. Queremos puntualmente preguntarte lo siguiente, hay varias opiniones ya al respecto. Hablan de que se estarían acabando las reservas del país. ¿Será cierto esto? ¿O será cierto que cuando el dinero se acaba en la casa o de una persona buscan préstamos? ¿Será esto la situación del país? Por eso se está exigiendo tan fuertemente que se puedan aprobar estos créditos externos. Evidentemente, ¿no? El gobierno, lamentablemente, desde el primer día que ha asumido, ha electoralizado el país, ¿no? Y se ha centrado en atacar, por ejemplo, al compañero Evo Morales, al Trópico de Cochabamba, a dirigentes que obviamente no concuerdan con el gobierno, y se ha olvidado de hacer gestión económica para generar economía, ¿no? Y hoy por hoy este gobierno netamente depende de créditos internacionales. Están desesperados en adquirir créditos. Pero, inclusive, como le decía, las calificadoras ya han dicho que Bolivia no es un país confiable,
¿no? Va a ser más complicado más adelante acceder a créditos, ¿no? Y este gobierno se ha olvidado de generar economía propia, es decir, se ha olvidado de cuidar la soberanía económica que se había logrado en la anterior gestión, ¿no? Hay proyectos que no ha impulsado en su debido momento. Queremos más dólares, deberían haber impulsado y dado continuidad a la explotación y la industrialización del litio, que hubiese permitido al país generar muchas divisas, pero además no solamente eso, sino generar economía para generar políticas sociales, que dicho sea de paso, que en este gobierno no hay una sola política social que se haya implementado en favor de las grandes mayorías que hoy por hoy están viviendo una situación crítica, ¿no? Por otro lado, evidentemente, el gobierno en un principio decía que no le interesaban los dólares. Es decir, es más, decía a los bolivianos, no persigan a los dólares, ¿no? Está el boliviano muy fuerte y que nosotros no necesitamos los dólares. Pero pasa un tiempito y resulta que firma un acuerdo con los empresarios de 10 puntos, donde el primer punto es la liberación de exportaciones bajo el pretexto de correr detrás de los dólares. Esa es la hipocresía de un gobierno que no tiene clara la idea de las políticas en relación a la parte económica, ¿no? El otro dato que también es preocupante y que el gobierno no lo está tomando en cuenta, siempre yo le escucho decir al gobierno, estamos bien en tema de empleos, hay menos de 4% de desempleo en el país, pero lo que nunca nos dice el gobierno es de que más del 85% de la población boliviana vive en la economía informal. Cuando estaba Evo Morales, esto rondaba por cerca del 65, 67%, y la tendencia siempre era rebajar, porque no podemos permitir de que los bolivianos y las bolivianas vivamos en unas condiciones laborales paupérrimas, digamos, o que vivamos del día a día. La idea siempre es ir mejorando esto. Pero resulta que con el gobierno de Luis Arce esto ya ha pasado más del 80%. Eso significa de que hay profesionales que no están ejerciendo su carrera, hay empresas que se han cerrado por falta seguramente de mercado o por falta de la situación o de la parte económica, de la situación económica que vive el país, ¿no? Y eso no parece preocuparle al gobierno, ¿no? El gobierno siempre maquilla datos, siempre utiliza los medios de comunicación para difundir mentira, cuando en realidad el día a día la población boliviana lo vive realmente una situación muy crítica, ¿no? Entonces, en ese entendido, nosotros no estamos en desacuerdo de que se pueda aprobar los créditos en la Asamblea Legislativa. Es más, los diputados que están con su pueblo se han comprometido a aprobar. Pero lo que nosotros queremos es de que estos dineros que se están aprobando como créditos vayan realmente a ejecutar proyectos y no a gasto corriente o no a preventalizar dirigentes. Y ahí es donde la población, las bases, tienen que empezar a cuestionar a algunos dirigentes que a rajatabla están defendiendo de que se aprueben los créditos sin saber a dónde va a ir realmente esos créditos, ¿no? Se han aprobado ya más de 31 créditos en el país, ¿no? Y hoy por hoy no vemos los resultados, el efecto de estos créditos que se han prestado. Entonces, en ese sentido, el gobierno, yo digo de que está completando su metamorfosis hacia el neoliberalismo, y eso es gravísimo, eso es una contradicción inclusive ideológica. Por ejemplo, el tema de la liberación de exportaciones, Áñez lo hizo cuando asumió el poder como paga, obviamente, seguramente de toda la inversión y el financiamiento que el empresariado ha hecho para el golpe de Estado. Luis Arce lo ha derogado ese decreto. Claro, inicialmente estaba bajo los parámetros ideológicos del instrumento político MAS y PSP, pero resulta que ahora toma el mismo camino que Áñez y libera las exportaciones, sin pensar en las consecuencias que esto puede generar al mercado interno, porque los empresarios, si se libera la exportación, van a preferir llevar su producción fuera del país, desabasteciendo el mercado interno. Y creo que es una medida desesperada, un indicador más de que nos dice que la economía del país realmente está mal. ¿Qué tan viable será esta situación de la liberación de exportaciones para su gobierno de Luis Arce? ¿Será algo bueno? ¿Dará resultados tal vez? Como usted señalaba, en la desesperación que tienen ellos en la búsqueda de dólares ahora, en alguna medida son 10 puntos que han acordado con los empresarios, evidentemente. Uno de ellos es el más notorio de la liberación de exportaciones, que de hecho también recientemente señalaba unos representantes máximos de los empresarios que no se habría liberado la exportación de todo lo que se exporta en sí otros países. Más que todo tendría que ver con el grano, según tengo entendido. Ahora están exigiendo la liberación de exportación de carne, azúcar, entre otros productos que también salen a otros países. Bueno, en este caso, el beneficio va a ser para las élites económicas, para las grandes agroindustriales y que son manejados por menos de 20 familias.
¿no? Y son familias, obviamente, de tinte conservadora que siempre han estado en contra de lo que es el Estado plurinacional, en contra de generar lo que es la justicia social en el país, ¿no? El gobierno cree que esto lo puede resolver el mercado, ¿no? Esta política que aplica no es nuevo en el país, es la vieja política del neoliberalismo, donde cedemos ante el mercado y perdemos como Estado el control, ¿no? Bajo la idea de que esto podía traer más divisas por la exportación fuera del país. Pero sin embargo, ¿quiénes han festejado esta medida? Eso es lo que hay que ver. Yo no he visto a ningún campesino, a ningún pequeño productor, a un pequeño empresario festejar estas medidas que el gobierno ha hecho, ¿no? Quienes han festejado esto ha sido Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, empresarios privados de la élite, economistas liberales, que realmente han aplaudido esta medida porque ello va ligado con sus principios ideológicos de libre mercado, donde el Estado ya deja de intervenir y deja de ser el ente rector de lo que es el mercado y la economía y la regulación de cómo se mueve la economía. El éxito del 2005 al 2019 de la gestión de Evo Morales ha sido de que el Estado tenía el control del mercado, el Estado regulaba, el Estado decía cuándo exportar más, cuándo exportar menos, ¿no? Pero hoy por hoy se ha dejado al libre mercado esta situación y esto sin duda alguna va a generar problemas. Seguramente a poco tiempo vamos a ver las consecuencias, ¿no?, de desabastecimiento. Esto posiblemente genere inclusive una subida de precios en la canasta familiar como el pollo, que consume obviamente derivados de la soya, que hoy por hoy seguramente las élites económicas van a preferir exportar que abastecer el mercado interno, ¿no? Entonces son algunos de los problemas que seguramente vamos a ir viviendo adelante. De ninguna manera esta es una solución. En ningún país esto ha solucionado el problema, digamos, económico de toda la sociedad, sino de un grupo de élites que obviamente en este momento están disfrutando de estas medidas y seguramente lo van a aprovechar al máximo. Los empresarios nunca te van a garantizar que van a ingresar los dólares al país, ¿no? Muchos de los empresarios se lo han llevado los dólares a paraísos fiscales fuera del país, han invertido fuera del país, ¿no? Por tanto, yo no sé por qué Luis Arce ha tenido que ceder tanto, pero me imagino que ha sido una desesperación de alto nivel con el cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Podrían hacer otras políticas mejores para generar más dólares si necesitan, pero no liberar las exportaciones o ceder ante el libre mercado. Bien, al margen de lo que ha acordado el presidente con estos empresarios, ¿considera usted que tal vez debería pensar también en los microempresarios, en la población actual del país? Porque evidentemente, como bien señalabas, de hecho, ya hemos conversado también con algunos gremialistas, ya hay una alza de precios, especulación de precios en algunos insumos de la canasta familiar. Es más, ya hasta se está hablando de fijación de nuevos precios de los productos que adquieren de los mayoristas. ¿Deberían también tal vez desde el gobierno trabajar en regular este tema de alza de precios, especulación? El gobierno del MAS y PSP se debería caracterizar por eso. El gobierno del MAS y PSP cuida principalmente la economía de las familias, de las grandes mayorías, de los pequeños empresarios, de los pequeños productores, ¿no? Esa es la esencia del MAS y PSP. Sin embargo, hoy por hoy, estos pequeños productores, gremialistas, pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios, están abandonados a su suerte. No hay políticas que les pueda beneficiar a ellos, ¿no? Y sin duda alguna, el gobierno, lejos de aprovechar este momento crítico para promover la industria boliviana, hoy por hoy lo que está diciéndote es de que sigamos comprando de afuera y sigamos vendiendo afuera, ¿no? Pero vendiendo solamente a aquellos que tienen la posibilidad, no los pequeños productores. Por ejemplo, hace 2 semanas Rusia le cerró el mercado del banano a Ecuador. Yo no he escuchado a ninguna autoridad nacional de decir aprovechemos este momento para que el banano de Bolivia pueda salir tal vez al mercado ruso, por ejemplo, ¿no? Entonces son falencias que nosotros vemos en el gobierno, que no está centrado en atender y en apoyar a las grandes mayorías, sino principalmente está centrado en favorecer a grandes empresarios, grandes agroindustriales, ¿no? Este momento era importante para que nosotros fortalezcamos nuestra industria boliviana, para promover el consumo de lo nuestro, por ejemplo, y ver de qué manera sustituimos algunos servicios y productos que importamos de fuera del país, pero con productos bolivianos. Pero no vemos ninguna de este tipo de políticas. Al mismo tiempo, queremos más dólares, podríamos haber dinamizado inclusive el turismo.
pero no veo desde el Ministerio de Culturas que se haya generado ninguna política para que vengan más turistas internacionales y dejen sus dólares en el país. Entonces, eso significa de que el gobierno realmente ha perdido el horizonte y no está dispuesto a generar políticas en favor de las grandes mayorías. Bueno, muy lamentable la situación, Aquilardo. El tiempo pasa bastante rápido. Te agradecemos por tu visita. Tal vez en última instancia podemos también puntualmente hablar acerca de la situación judicial del país. Esto que se está hablando bastante de la ley 073 y 075, bueno, insisten en aplazar su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Están vez tras vez en las sesiones priorizando el tema de los créditos externos. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Cuál es la mirada que tienen en relación a este tema? Bueno, a mí me preocupa un dato, ¿no? Hace poco lo que es Transparencia Internacional sitúa al país como uno de los 3 países más corruptos de América Latina, ¿no? Y esto principalmente se debe a que el órgano judicial hoy por hoy está totalmente tomada por el órgano ejecutivo y no hay posibilidades de que el ciudadano pueda acceder a una justicia oportuna. El pueblo boliviano, las organizaciones sociales han planteado las elecciones judiciales que se pueda llevar lo más antes posible, además de que los actuales, los ex magistrados, los autoprorrogados, se puedan ir a sus casas.